Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Como siempre, un verdadero placer compartir con ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Hoy contamos con la presencia de un gran profesional de la medicina y además un gran amigo de esta casa. Se trata del doctor Carlos Quintero, él es médico internista del Centro Médico Docente de Los Altos. Con él vamos a tratar hoy el tema de la hipertensión arterial, en virtud de que el pasado 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión y en virtud de esto vamos a tratar este tema con un excelente profesional y además alguien que está muy preocupado precisamente por lo que está viviendo los enfermos crónicos en este país por la escasez de medicamentos, etc. Bienvenido, doctor Carlos, y gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Daxi. Bueno, nuevamente un placer inmenso estar de aquí con ustedes compartiendo el rato y expresando algunos conceptos y opiniones. Doctor, primero queremos saber, la mayoría de la gente dice, ay, se me subió la tensión. El porcentaje de las personas que sufren de hipertensión es muy alto en Venezuela. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo sabe una persona si es hipertensa o no? Hay quienes indican que esto es un enemigo silencioso que va socavando inclusive otros órganos. Cierto. Muchos pacientes, inclusive el médico, cuando el paciente va a una consulta por algún otro motivo, es el médico quien se da cuenta en la consulta del paciente tiene cifras de presión arterial elevadas y uno entonces hace el diagnóstico de hipertensión. Pero más o menos en líneas generales la casuística de ocurrencia de hipertensión arterial en la población venezolana oscila más o menos el 33-34%, según un estudio parcial que salió hace un par de años más o menos, y está un poquito por encima de la media latinoamericana que oscila entre más o menos 28-30%. Por algún motivo Venezuela tiene una prevalencia un poco más alta que el resto de la región latinoamericana. ¿Cuáles son los síntomas que una persona de los cuales la persona debe estar atenta para saber o sospechar que podría ser hipertenso? No, la mayoría de los casos, como tú misma mencionabas ahorita, la hipertensión es un problema muchas veces silencioso y es de manera eventual que por algún otro motivo de consulta el médico detecta que el paciente está hipertenso, pero sí pueden haber algunos síntomas que pueden señalar que el paciente puede estar hipertenso. Por ejemplo, un dolor de cabeza, una cefalea de algún tiempo de evolución inexplicable de aparición matutina, acompañada de, el paciente lo puede referir también como vértigo, mareos, puede reportar también presencia de palpitaciones, muchos síntomas inespecíficos. No hay un síntoma específico de hipertensión arterial, pero sí pueden haber síntomas que el paciente puede referir y que deben obligar al médico a buscar si el paciente está presentando hipertensión. Doctor, también hay quienes indican que bueno, yo soy de presión baja y fulano no, yo siempre tengo una presión alta. ¿Cuáles son los indicadores que debe tener el ser humano para decir que está sano en ese sentido? Bien, entonces pienso yo que antes de definir lo que es hipertensión deberíamos definir lo que es presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared que conduce esa sangre en la circulación, que son las arterias. Cuando esa presión, cuando esa fuerza está aumentada por encima de cierto valor, se habla de hipertensión arterial. Las cifras que establece la Organización Mundial de la Salud para que corre muy rápido la sangre, entiendo. No es rápido, sino es cuestión de la fuerza que ejerce el fluido sobre la pared arterial. Eso depende de varios factores, la viscosidad de la sangre, la estructura que pueda tener la pared de la arteria. O sea, estamos hablando de algo así como el peso de la sangre hacia las arterias, hacia afuera. Algo así, sí, es como igual a hablar, más o menos para hacer una similitud, hablar de un sistema de tuberías, ¿no? Cuando el agua pasa con mucha fuerza por una tubería, ejerce mucha presión y si la presión está muy alta, esa tubería con el tiempo pudiera sufrir algún daño, ¿no? En el caso de la circulación, la sangre es la que ejerce esa presión a medida que ella se va distribuyendo por el organismo y eso tiene unas medidas de presión que se miden en milímetros de mercurio. Según la Organización Mundial de la Salud, la cifra de presión arterial por encima de la cual se considera un paciente hipertenso, por supuesto hablando siempre del paciente adulto, es encima de 140-90, o sea 140 de sistólica y 90 milímetros de mercurio de diastólica para establecer a un paciente como hipertenso. ¿A qué se vincula la aparición de la hipertensión? ¿A temas hereditarios o quizás a temas precisamente del mismo contexto de la vida de cada persona, la presión que
que deba recibir por su propia existencia, o cuáles son realmente los indicadores que pueden señalar que una persona puede estar propensa a tener hipertensión. Bueno, como en otras enfermedades, la hipertensión arterial sí está establecido que hay un componente familiar. Si un paciente adulto tiene algún padre o tiene ambos padres con antecedentes de hipertensión, esa persona va a tener una probabilidad aumentada de ser hipertenso en su edad adulta, a pesar de que no hay un componente genético determinado que establezca que hay una relación directa familiar. Sí está establecido porque se ve ese antecedente cuando uno explora a los pacientes, cuando uno les pregunta. Usualmente hay algún antecesor, padres, abuelos que hayan sido hipertensos, y eso permite establecer que sí hay una relación familiar. En cuanto a las bases de la hipertensión, la mayoría de los pacientes adultos padecen lo que es una hipertensión esencial, o sea, no hay una causa determinada. Sí se establece que hay un desorden en los mecanismos reguladores de la presión arterial que hacen que el paciente, por encima de cierta edad, comience a tener hipertensión crónica y amerite tratamiento. ¿La comida, doctor, puede ser un indicador? La comida es un factor, sobre todo en lo referente al sodio y las grasas. Las dietas altas en sodio predisponen a la presión, y por eso es que cuando uno se enfrenta a un paciente hipertenso, una de las primeras medidas que uno coloca como terapéutica es disminuir de inmediato la ingesta de sodio en la dieta, y por supuesto también disminuir la ingesta de grasas, que eso usualmente hipertensión y dislipidemia vienen con mucha frecuencia tomados de la mano. La edad, los jovencitos casi nunca son hipertensos. Pero... Ese es otro punto, ¿no? Por supuesto, a medida que vamos avanzando en edad, la probabilidad de ser hipertensos es mucho mayor. La mayoría de los pacientes que van a hacer hipertensión usualmente comienzan a ser hipertensos, ya lo estamos viendo por encima de los 30 años, pero usualmente pacientes mayores de 40 años que van a ser hipertensos comienzan a manifestar cifras tensionales elevadas por encima de los 40 años, y por encima de los 60 años ya tenemos inclusive incidencia de aproximadamente, inclusive en algunas series, 8 de 10 pacientes por encima de 60 años tienen algún tipo de hipertensión arterial. Bastante, ¿no? Un porcentaje alto, sí, muy elevado. Ahora, doctor, y en el caso del género, de las mujeres o los hombres tienen mayor preeminencia. Hay una ligera predisposición a ser mayor la incidencia en hombres que en mujeres. Sí. En cuanto a el tratamiento, sabemos que en Venezuela pues hay bastantes problemas con respecto a la adquisición de los medicamentos. Esta es una enfermedad crónica. ¿Qué recomienda un médico en este momento a los venezolanos que sufran específicamente de hipertensión? Bien, bueno, la hipertensión es un problema, como lo habíamos mencionado, es un problema de salud mundial, se comporta como una pandemia. De hecho, hay especialidades médicas que se ocupan solamente y exclusivamente a estudiar la hipertensión arterial. Cada cierto tiempo se reúne un comité de expertos, lo que se llama el Joint Committee, que hace una revisión cada cierto tiempo de los aspectos fundamentales del estudio y el tratamiento de la hipertensión arterial. El último comité salió en el año 2014 y en eso se establecieron algunas pautas de actualización en el tratamiento de los pacientes hipertensos. Se establece que, por supuesto, todo paciente adulto con cifras de presión arterial por encima de 140 de sistólica y 90 de diastólica son pacientes que deben recibir tratamiento. Pero se flexibilizó un poco en el caso de pacientes mayores de 60 años. Los pacientes mayores de 60 años, usualmente que puedan tener una tensión arterial de 150 de sistólica y 90 de diastólica, se puede contemporizar el tratamiento y por encima de esas cifras colocar tratamiento. Y el cambio de pastillas, por ejemplo, que siempre dicen, no, que le afectó porque le cambiaron la pastilla. O ya la pastilla no le hace bien, tienen que cambiársela. Basado en esas pautas, hay 4 tipos de medicamentos que son los que se utilizan de primera línea para el tratamiento, y dentro de ellos uno se maneja. El sistema de regulación principal para la hipertensión arterial es un sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona, y los medicamentos que usualmente utilizamos para tratar al paciente hipertenso están destinados a manipular todo ese círculo, ese mecanismo de este sistema mencionado para lograr que el paciente llegue a esas metas. Usualmente está circunscrito a 4 tipos de medicamentos de primera línea, y en base a esa serie es que uno se maneja para determinar cuál es el tratamiento más adecuado
Y por supuesto, en el caso de esta problemática que tenemos con los medicamentos, bueno, uno trata de jugar también dentro de esas 4 principales líneas de medicamentos para decidir algún tipo de intercambio. ¿Qué pasa con un paciente que es medicado, que viene tomando sus pastillas, sus medicamentos durante cierto y determinado tiempo y de repente deja de tomarlas? ¿Inevitablemente tiene más propensión a morir? Lo ideal con el tratamiento es que, por supuesto, el paciente se mantenga siempre dentro de sus cifras de tensión adecuadas. Por supuesto, si un paciente deja de tomar el tratamiento, muy seguramente en cuestión de 24 o 48 horas, que es el tiempo que usualmente nos protegen los medicamentos modernos que utilizamos, si vuelve a hacer cifras de presión arterial, por supuesto que vuelve a caer en riesgo para hacer las complicaciones de la hipertensión, pues no nos va a matar exactamente la hipertensión, sino las complicaciones crónicas que hace la hipertensión a nivel del corazón, a nivel de los riñones y a nivel de la ocurrencia de eventos cerebrovasculares. Precisamente ese tema es muy interesante porque, como habíamos comentado, se le dice el enemigo silencioso. ¿Por qué se le dice así y cuáles son, digamos, esos otros órganos, esas otras consecuencias que puede tener una persona hipertensa, pues que tiene muchísimo tiempo padeciendo, inclusive tomándose los medicamentos? Yo he escuchado, no sé si será cierto, usted me lo aclara, doctor, que daña otros órganos. El hecho de ser hipertenso va socavando la salud en líneas generales. Me gustaría que nos detallara un poquito esto. Sí, bueno, usualmente se le dice que es un asesino silencioso porque muchas veces el paciente está haciendo sus actividades normales, tiene cifras de presión arterial elevada y no le causa ningún síntoma. Y muchas veces nos damos cuenta del paciente tiene ya una hipertensión sostenida con complicaciones precisamente cuando ya hay daño con el tiempo a lo que se llaman órganos blancos, ¿no? Por supuesto, toda estructura, todo órgano que tiene una irrigación arterial puede tener consecuencias a largo plazo de una hipertensión que no está controlada. Pero hay 4 esferas fundamentales donde ataca la hipertensión y donde suele causar secuelas irreversibles si no se trata a tiempo, como son el corazón. La hipertensión a largo plazo es un factor de riesgo para hacer enfermedad coronaria, lo que se llama el infarto. Nos causa problemas renales, muchos pacientes van sufriendo daño renal sostenido hasta que el riñón queda insuficiente y el paciente termina necesitando diálisis. Y tenemos también a nivel ocular la retinopatía hipertensiva. El paciente puede quedar a largo plazo ciego por tener una retinopatía que no ha sido tratada su hipertensión. Y finalmente la parte cerebrovascular. El árbol cerebrovascular es muy susceptible de tener cambios con hipertensión, tanto el evento cerebrovascular isquémico como el evento cerebrovascular hemorrágico, que está directamente asociado a las subidas bruscas de presión arterial. ¿Se puede prevenir de alguna manera la hipertensión? Se puede prevenir, claro, primero, bueno, tratando de hacer un diagnóstico temprano, una vez que el paciente se determina en más de 2 ocasiones que tiene cifras de presión arterial por encima de los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud, ese paciente debe ir a medidas terapéuticas. Por supuesto, hay medidas farmacológicas y hay medidas no farmacológicas. ¿Cuál es la medida no farmacológica más inmediata que tenemos? La dieta. Bajar la cantidad de sodio en la comida, que es uno de los principales agentes ¿Qué alimentos involucrados. tienen sodio así que no tengan Bueno, que todo lo que quitarse? tenga sal común es un medicamento, es un alimento que tiene sodio. O sea, dejar la sal es fundamental, o bajar la sal cantidad. es fundamental, pero después de cierta cantidad de gramos de ingesta ya es perjudicial. Todo lo que son alimentos procesados, alimentos con preservativos, las papitas, los chistris, los doritos, eso que nos gusta tanto, todo eso tiene unas cantidades inmensas de sodio que deben ser evitadas por los hipertensos. Y en segundo lugar, entonces tenemos ya la segunda línea de tratamiento, que es ya el paciente que tiene requerimiento de empezar tratamientos farmacológicos, que son, bueno, las líneas de medicamentos que ya hemos mencionado. Usted ha señalado cifras bien interesantes, por ejemplo, que el 80% de las personas que pasan de 60 años seguramente tendrán algún padecimiento de hipertensión. Pero en el caso de la morbilidad, ¿qué se maneja en Venezuela en este momento? Si Bueno, tiene alguna cifra de porcentual. Como suele suceder aquí en Venezuela en los últimos años, no se llevan estadísticas actualizadas de nada y la salud no se escapa de esa casuística. Como comenté antes, este último estudio parcial que se hizo hace un par de años aproximadamente
señalaba la prevalencia de hipertensión arterial en la población adulta en 34% aproximadamente, y de estos 34% vemos que de cada 10 pacientes, 7 apenas reciben tratamiento. Deberían de recibir tratamiento los 10 pacientes, pero por uno u otro motivo, solamente 7 pacientes reciben tratamiento, y de esos 7 pacientes, con apenas 3 logramos nosotros llegar a las metas de control de la presión arterial. Doctor, ¿cuál es su recomendación en este momento tan particular en Venezuela, cuando sabemos que hay una escasez bárbara de medicamentos, sobre todo pues, para estas personas que tienen enfermedades crónicas? ¿Qué les puede recomendar para que mantengan su calidad de vida inicialmente y obviamente la vida? Claro, por supuesto, como señalamos ya, la hipertensión arterial es una condición que amerita tratamiento permanente, y en los casos de hipertensión esencial son tratamientos que son de por vida. Cuando un paciente se enfrenta a una situación donde no consigue ningún medicamento para la presión y ni siquiera las alternativas más fundamentales, como puede ser un captopril o un atenolol, no lo conseguimos tampoco, ya ahí uno le pregunta al paciente qué más puede hacer, y entonces nos quedaríamos los dos, tanto el paciente como el médico, viéndonos a las caras, porque es un problema que se está escapando tanto de las manos del médico como de las manos del paciente. Yo quiero señalar aquí que el derecho a la salud es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cuando un paciente no consigue la medicación para tratar su condición, no solamente la hipertensión, sino cualquier otra enfermedad crónica, se están violentando sus derechos al no poder conseguir la medicación a la cual debería de tener derecho fácil para mantener y preservar su salud. En el caso de la hipertensión, este año que se celebró el 16 de mayo, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, ya para finalizar, doctor, ¿qué podemos nosotros decirle a Venezuela que está pasando en esta materia? Bueno, como médico y también como representante de una organización científica, nuevamente expresar nuestra gran preocupación por la terrible situación que ya llega al grado de drama con los medicamentos, no solamente con los antihipertensivos, sino cualquier otro tipo de medicamento. Hacer un llamado a las autoridades que están en la competencia de buscar solución a este problema, y también desde el punto de vista del paciente, ellos por supuesto están en la obligación de seguir su consulta médica para estar siempre en un grado de comunicación para explorar qué alternativas se utilizan y el paciente no se quede sin tratamiento, y también hacer énfasis en las otras medidas del tipo no farmacológico que se basen en llevar adelante una vida saludable. Si el paciente está con sobrepeso, las medidas dietéticas, el ejercicio, la ingesta de comida pobre en grasa, todo esto para no solamente buscar controlar una cifra, sino para lograr que el balance de la salud del paciente sea integral. Doctor, muchísimas gracias, como siempre un verdadero placer y además muy interesante su conversación. Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Era el doctor Carlos Quintero, médico internista del Centro Médico Docente Los Altos, un gran amigo gremialista y bueno, un trabajador incansable por la salud de este pueblo venezolano. Muchísimas gracias a ustedes, al doctor inicialmente, y a ustedes por habernos permitido compartir esta interesante conversación. Nosotros por nuestra parte les deseamos una maravillosa tarde. En nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de compartir con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos dejándoles con nuestra querida amiga Mariluz para el cierre de esta emisión. ¡Feliz tarde!